Buen día. Hoy hablaremos de la Revolución Constitucionalista 1913-1914. Proyecto para nuestra materia Historia Regional de Sonora. Los integrantes del equipo son Ángel Mata, Irán Osuna, Víctor Carrasco y Brianet Mendías. ¿Qué fue el movimiento constitucionalista? El movimiento constitucionalista fue un movimiento político surgido en México en el año de 1913, durante el gobierno de Victoriano Huerta. Ese movimiento cristalizó en el ejército constitucionalista que logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva constitución mexicana, que fue la más avanzada de su época para incorporar por primera vez los derechos sociales en Plan de Guadalupe, marzo 26, 1913. ¿Cuál era el objetivo de los constitucionalistas? Desde su creación, el general Venustiano Carranza fue quien asumió la dirección del ejército constitucionalista hasta el fin de la Revolución Mexicana. Los primeros objetivos fueron defender los ideales democráticos de Madero y la legalidad de las constituciones de 1857. Justificación del nombre de la facción. Destacan dentro de esta etapa Victoriano Huerta, que ejercía en ese momento la presidencia, y contra cuyo mandato se había formado el movimiento constitucionalista. La figura más destacada de dicho movimiento fue el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Contó con el apoyo del general Álvaro Obregón. Hubo otros líderes revolucionarios que combatieron contra Huerta, pero tenían diferencias con Carranza, como con Francisco Villa y Emiliano Zapata. Pascual Orozco, por su parte, se alía con Huerta, aunque al final trató sin éxito de cambiar de bando. Desarrollo de los acontecimientos. Se conforma el movimiento constitucionalista a la par del ejército homónimo, que buscaba la salida de Huerta. Se contó con la ayuda de líderes revolucionarios regionales como Francisco Villa y Emiliano Zapata. Esto ocurre de modo relativamente rápido, puesto que Victoriano Huerta dimite en agosto de 1914 y aparte el exilio. Sin embargo, esa no fue la conclusión. Derrocado Huerta, se celebró la Convención de Aguascalientes para ponerse de acuerdo en cuanto a las necesarias reformas que el país necesitaba. Hubo desacuerdos entre Carranza, Villa y Zapata, por cuanto el primero abogaba por reformas políticas, en tanto que los otros dos exigían políticas agrarias y sociales. Zapata y Villa se declararon en conflicto. A pesar de que Zapata y Villa lograron avances, Carranza y Obregón logró reagruparse y derrotar a los rebeldes. Villa fue neutralizado por Obregón y la causa de Zapata se fue diluyendo debido a las políticas agrarias de Carranza. Para 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en la actualidad y que marca la conclusión exitosa del movimiento constitucionalista. Los personajes más destacados: Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Venustiano Carranza es considerado como una de las figuras principales de este movimiento. Además de político, destacó por su labor militar y empresarial. Fue nombrado primer jefe del Ejército Constitucional y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. Álvaro Obregón. Este político y militar fue otro de los protagonistas de la revolución, destacando en la campaña militar. Llegó a ser presidente del país entre 1920 y 1924. Zapata. Fue uno de los que pertenecía al sector agrarista, que pretendía conseguir una reforma agraria que favoreciera a los campesinos. En un principio apoyó a Carranza, pero después luchó contra él a considerar que sus políticas sociales eran muy tibias.
Francisco Villa. Al igual que Zapata, fue un defensor de los campesinos del país. Durante el levantamiento contra Huerta, tuvo un papel muy destacado encabezado de la División del Norte. Volvió a las armas tras no quedar satisfecho con el gobierno de Carranza. En conclusión, la trascendencia del papel que Venustiano Carranza desempeñó en la historia radica primero en que él fue el único gobernador que desconoció de inmediato a Victoriano Huerta como presidente de México, y a su vez encabezó con el Plan de Guadalupe el movimiento armado y político que restableció la legalidad constitucional en el país. También fue de la mayor importancia su aportación para lograr que se redactara una nueva constitución, más acorde con las necesidades socioeconómicas de la época. Sobresalió asimismo como un gran nacionalista que buscó que México fuera respetado internacionalmente, y no dudó en mantener una posición digna ante los embates de las potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos. Gracias a la actitud gallarda, digna y congruente de Venustiano Carranza, México pudo sortear el bloqueo económico estadounidense, y en los terrenos de diplomacia no se doblegó ante los países poderosos. En su lugar y en su tiempo, Carranza significó quizá la mejor opción que nuestro país podía tener como gobernante. ¿Por qué se llamaban constitucionalistas? A su ejército se le llamó constitucionalista porque exigía que la Constitución fuera respetada. Esto fue bajo el mando de diversos jefes militares que ya hemos mencionado, tales como Álvaro Obregón, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros. ¿Cuál era la composición social de los constitucionalistas? La composición social de los tres frentes del ejército constitucionalista era campesina, y sus oficiales provenían de sectores de la pequeña burguesía y del viejo ejército federal. ¿Cómo se dio el triunfo del ejército constitucionalista? Venustiano Carranza entra triunfante a la Ciudad de México. La causa revolucionaria constitucionalista vio sus primeros frutos en los tratados de Teoloyacán el 13 de agosto de 1914, en el que se pactó la disolución del ejército federal y la entrada del ejército constitucionalista a la Ciudad de México. ¿Cuáles son las 3 etapas del constitucionalismo? La primera es constitucionalismo liberal o clásico. La segunda, constitucionalismo social. La tercera, neoconstitucionalismo. Y por último, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y esto fue la Revolución Constitucionalista, 1913-1914.